Continuemos con nuestra lectura. Capítulo 1 de los delitos y las penas de Beccaria. Capítulo 1. Origen de las penas. Las leyes son las condiciones con que los hombres aislados e independientes se unieron en sociedad, cansados de vivir en un continuo estado de guerra y de gozar una libertad que les era inútil en la incertidumbre de conservarla. Sacrificaron por eso una parte de ella para gozar la restante en segura tranquilidad. La suma de todas estas porciones de libertad, sacrificadas al bien de cada uno, forma la soberanía de una nación, y el soberano es su administrador y legítimo depositario. Pero no bastaba formar este depósito, era necesario también defenderlo de las usurpaciones privadas de cada hombre en particular. Procuran todos no solo quitar del depósito la porción propia, sino usurparse de las ajenas. Para evitar estas usurpaciones se necesitan motivos sensibles que fuesen bastantes a contener el ánimo depósito de cada hombre cuando quisiere sumergir las leyes de la sociedad en su caos antiguo. Estos motivos sensibles son las penas establecidas contra los infractores de aquellas leyes. Los llamo motivos sensibles porque la experiencia ha demostrado que la nulidad no adopta principios estables de conducta, ni se aleja de aquella innata general disolución que en el universo físico y moral se observa, sino con motivos que inmediatamente hieran en los sentidos y que de continuo se presenten al entendimiento, para contrabalancear las fuertes presiones de los ímpetus parciales que se oponen al bien universal. No habiendo tampoco bastado la elocuencia, las declamaciones y las verdades más sublimes para sujetar por mucho tiempo las pasiones excitadas con los sensibles incentivos de los objetos presentes. Capítulo 2. Derecho de castigar. Toda pena, dice el gran Montesquieu, que no se deriva de la absoluta necesidad, es tiránica. Proposición que puede hacerse más general de esta manera. Todo acto de autoridad de hombre a hombre que no se derive de la absoluta necesidad es tiránico. Veis aquí la base sobre la que el soberano tiene fundado su derecho para castigar los delitos, sobre la necesidad de defender el depósito de la salud pública de las particulares usurpaciones. Y tanto más justas son las penas, cuanto es más sagrada e inviolable la seguridad, y mayor la libertad que el soberano conserva a sus súbditos. Consultemos el corazón humano y encontraremos en él los principios fundamentales del verdadero derecho que tiene el soberano para castigar los delitos, porque no debe esperarse ventaja durable de la política moral cuando no está fundada sobre los sentimientos indelebles del hombre. Cualquier ley que se separe de estos encontrará siempre una resistencia opuesta que vence al fin. Del mismo modo que una fuerza, aunque pequeña, siendo continuamente aplicada, vence al fin, del mismo modo vence cualquier violento impulso comunicado a un cuerpo. Ningún hombre ha dado gratuitamente parte de su libertad propia con solo la mira del bien público. Esta quimera no existe sino en las novelas. Cada uno de nosotros querría, si fuese posible, que no le ligasen los pactos que ligan a los otros. Cualquier hombre se hace centro de todas las combinaciones del globo. La multiplicación del género humano, pequeña por sí misma, pero muy superior a los medios que la naturaleza estéril y abandonada ofrecía, para ofrecer a las necesidades que se aumentaban cada vez más entre ellos. Reunió a los primeros salvajes, estas primeras uniones formales
formaron necesariamente otras para resistirlas, y así el estado de guerra se transfirió del individuo a las naciones. Fue pues la necesidad quien obligó a los hombres a ceder parte de su libertad propia, y es cierto que cada uno no quiere poner en el depósito público sino la porción más pequeña que sea posible, aquella sola que baste a mover los hombres para que la defiendan. El agregado de todas estas pequeñas proporciones de libertad posibles forma el derecho de castigo. Todo lo demás es abuso y no justicia, es hecho y no derecho. Obsérvese que la palabra derecho no es contradictoria de la palabra fuerza. Antes bien, aquella es una modificación de esta, cuya regla es la utilidad del mayor número. Y por justicia entiendo yo solo el vínculo necesario para tener unidos los intereses particulares, sin el cual se reducirían al antiguo estado de insociabilidad. Todas las penas que sobrepasan la necesidad de conservar ese vínculo son injustas por naturaleza. También es necesario precaverse de no fijar en esta palabra justicia la idea de alguna cosa real, como de una fuerza física o de un ser existente. Es sólo una simple manera de concebir de los hombres, manera que influye infinitamente sobre la felicidad de cada uno. No entiendo tampoco por esta voz aquella diferente suerte de justicia que dimana de Dios y que tiene sus inmediatas relaciones con las penas y recompensas eternas. Capítulo 3. Consecuencias. La primera consecuencia de estos principios es que sólo las leyes pueden decretar las penas de los delitos, y esta autoridad debe residir únicamente en el legislador, que representa a toda sociedad unida por el contrato social. Ningún magistrado, que es parte de ella, puede con justicia decretar a su voluntad, penas contra otro individuo de la misma sociedad. Y como una pena extendida más allá del límite señalado por las leyes, contiene en sí la pena justa más otra pena adicional. Se sigue que ningún magistrado, bajo pretexto de serlo o de bien público, puede aumentar la pena establecida contra un ciudadano delincuente. La segunda consecuencia es que si todo miembro particular se haya ligado a la sociedad, ésta lo está también con cada uno de ellos, por un contrato que de su naturaleza obliga a las dos partes. Esta obligación, que descendiendo desde el trono llega hasta las más humildes chozas y que liga igualmente al más grande y al más miserable de todos los hombres, solo significa que el interés de todos está en la observación de los pactos útiles al mayor número. La violación de cualquiera de ellos empieza a autorizar la anarquía. El soberano, que representa a la misma sociedad, puede únicamente formar leyes generales que obliguen a todos los miembros, pero no juzgar cuando alguno haya violado el contrato social, porque entonces la nación se dividiría en dos partes. Una representada por el soberano, que afirma la violación, y otra por el acusado, que la niega. Es pues necesario que un tercero juzgue la verdad del hecho. Y veis aquí la necesidad de un magistrado, cuyas sentencias sean inapelables y consistan en meras aserciones o negativas de hechos particulares. La tercera consecuencia es que, aun cuando se probase que la atrocidad de las penas fuese, sino inmediatamente opuesta al bien público y al fin mismo de impedir los delitos, a lo menos inútil. También en este caso sería no sólo contraria a aquellas virtudes benéficas que son en efecto una razón iluminada que prefiere mandar a hombres felices más que a una tropa de esclavos, en la cual se haga una perpetua circulación de temerosa crueldad, sino que lo sería a la justicia y a la naturaleza del mismo contrato social. Capítulo 4. Interpretación de las leyes.
Cuarta consecuencia. Tampoco la autoridad de interpretar las leyes penales puede resistir en los jueces criminales por la misma razón que no son legisladores. Los jueces no han recibido de nuestros antiguos padres las leyes como una tradición y un testamento que dejase a los venideros solo el cuidado de obedecerlo. Reciben de la sociedad viviente o del soberano su representador, como legítimo depositario en quien se hallan las actuales resultas de la voluntad de todos. Recíbelas no como obligaciones de un antiguo juramento nulo, porque ligaba voluntades no existentes, inocuo, porque reducía a los hombres del estado de sociedad al estado de barbarie, sino como efectos de otro tácito o expreso, que las voluntades reunidas de los súbditos vivientes han hecho al soberano, como vínculos necesarios para sujetar o regir la fermentación interior de los intereses particulares. Esta es la física y real autoridad de las leyes. ¿Quién será pues su legítimo intérprete? El soberano, esto es el depositario de las actuales voluntades de todos, o el juez, cuyo oficio es solo examinar si tal hombre ha hecho o no una acción contraria a las leyes. En todo delito debe hacerse por el juez un silogismo perfecto. Pondráse como mayor la ley general, por menor la acción conforme o no con la ley, de que inferirá por consecuencia la libertad o la pena. Cuando el juez por fuerza o voluntad quiere hacer más de un silogismo, se abre la puerta a la incertidumbre. No hay cosa tan peligrosa como aquel axioma común que propone por necesario consultar el espíritu de la ley. Es un dique roto al torrente de las opiniones. Esta verdad que parece una paradoja de los entendimientos vulgares en quienes tienen más fuerza un pequeño desorden presente que las funestas, aunque remotas consecuencias nacidas de un falso principio radicado en una nación. La tengo por demostrada. Nuestros conocimientos y todas nuestras ideas tienen una recíproca conexión. Cuanto más complicadas son, tanto mayor número de sendas que guían y salen de ellas. Cada hombre tiene su mira y cada hombre la tiene diversa, según los diferentes tiempos. El espíritu de la ley sería, pues, la resulta de la buena o mala lógica de un juez. De su buena o mala digestión dependería de la violencia de sus pasiones, de la flaqueza del que sufre, de las relaciones que tuviese con el ofendido y de todas aquellas pequeñas fuerzas que cambian las apariencias de los objetos en el ánimo fluctuante del hombre. ¿Cuántas veces vemos la suerte de un ciudadano trocarse en el paso que de su causa se hace a diversos tribunales y ser las vidas de los miserables víctimas de falsos raciocinios o del actual fermento de los humores de un juez que toma por legítima interpretación la vaga resulta de toda aquella confusa serie de nociones que les mueve la mente? ¿Cuántas veces vemos los mismos delitos diversamente castigados por los mismos tribunales en diversos tiempos, por haber consultado no la constante fija voz de la ley, sino la errante inestabilidad de las interpretaciones? Un desorden que nace de la rigurosa y literal observancia de una ley penal no puede compararse con los desórdenes que nacen de la interpretación. Obliga este momentáneo inconveniente a practicar la fácil y necesaria corrección en las palabras de la ley que son ocasión de la incertidumbre, impidiendo la fatal licencia de raciocinar, origen de las arbitrarias y venales alteraciones. Pero un códice fijo de leyes que se deben observar a letra, no deja más facultad al juez que la de examinar y juzgar en las acciones de los ciudadanos si son o no conformes a la ley escrita. Cuando la regla de lo justo y de lo injusto, que debe dirigir las acciones tanto del ciudadano ignorante como del ciudadano filósofo, es un asunto de hecho y no de controversia, entonces los súbditos no están sujetos a las pequeñas tiranías de muchos, tanto más crueles cuanto es menor la distancia
entre el que sufre y el que hace sufrir, más fatales que las de uno solo, porque el despotismo de pocos no puede corregirse sino por el despotismo de uno, y la crueldad de un despótico es proporcionada con los estorbos, no con la fuerza. Así adquieren los ciudadanos aquella seguridad de sí mismos, que es justa porque es el fin que buscan los hombres en la sociedad, que es útil porque pone en el caso de calcular exactamente los inconvenientes de un mismo hecho. Es verdad que adquirirán un espíritu de independencia, mas no para sacudir el yugo de las leyes, ni oponerse a los superiores magistrados. Y si a aquellos que han osado dar el sagrado nombre de virtud a la flaqueza de ceder a sus interesadas o caprichosas opiniones, estos principios desangrarán a los que establecen como derecho transferir en los inferiores las culpas de la tiranía recibidas de los superiores. Mucho tendría que temer si el espíritu de la tiranía fuese compatible con el espíritu de la lectura. Capítulo 5. Oscuridad de las leyes. Si es un mal la interpretación de las leyes, es otro evidentemente la oscuridad que arrastra consigo necesariamente la interpretación. Y aún lo será mayor cuando las leyes estén escritas en una lengua extraña para el pueblo, que lo ponga en la dependencia de algunos pocos, no pudiendo jugar por sí mismos cuál será el éxito de su libertad o de sus miembros, en una lengua que forma de un libro público y solemne uno casi privado y doméstico. ¿Qué deberemos pensar los hombres, sabiendo que una buena parte de la culta e iluminada Europa es esta costumbre inveterada? Cuando mayor fuere el número de los que entendieron y tuvieren entre las manos el sacro códice de las leyes, tanto menos frecuentes serán los delitos, porque no hay duda que la ignorancia y la incertidumbre ayudan la elocuencia de las pasiones. Una consecuencia de estas últimas reflexiones es que sin leyes escritas no tomará jamás una sociedad forma fija de gobierno, en donde las fuerzas sea un efecto del todo y no de las partes, y en donde las leyes inalterables, sin la general voluntad, no se corrompan pasando por el tropel de los intereses particulares. La experiencia y la razón han demostrado que la probabilidad y certeza de las tradiciones humanas se disminuyen a medida que se apartan de su origen. Pues ¿cómo resistirán las leyes a la fuerza inevitable del tiempo y de las pasiones si no existiese un estable monumento del pacto social? En esto se echa de ver que las utilidades han producido la imprenta, haciendo depositario de las santas leyes no a algunos particulares, sino al público, y disipando aquel espíritu de astucia y de trama que desaparece a la luz de las ciencias en apariencias despreciadas y en realidad temidas de sus secuaces. Esta es la causa por la que vemos disminuida en Europa la atrocidad de los delitos que hacían temer a nuestros antiguos, los cuales eran en un tiempo tiranos, a un tiempo tiranos y esclavos. Quien conoce la historia de 2 o 3 siglos de esta parte y la nuestra podrá ver cómo del seno del lujo y de la delicadeza nacieron las más dulces virtudes, la humanidad, la beneficencia y la tolerancia a los errores humanos. Verá cuáles fueron los efectos de aquella que erradamente llamaron antigua simplicidad y buena fe. La humanidad gimiendo bajo la implacable superstición, la avaricia y la ambición de pocos, tiñendo con sangre humana los depósitos del oro y los tronos de los reyes, las tradiciones ocultas, los estragos públicos, cada noche hecho un tirano de la plebe. Hecho los ministros de la verdad evangélica manchando con sangre las manos que todos los días tocaban al Dios de la mansedumbre, no son obras de este siglo iluminado que algunos llaman corrompidos. Capítulo 6. Proporción entre los delitos y las penas.
No solamente es interés común que no se cometan delitos, sino que sean menos frecuentes proporcionalmente al daño que causan en la sociedad. Así pues, más fuertes deben ser los motivos que retraigan a los hombres de los delitos a medida que son contrarios al bien público y a medida que los estímulos que los inducen a cometerlo. Debe por esto haber una proporción entre los delitos y las penas. Es imposible prevenir todos los desórdenes en el combate universal de las pasiones humanas. Crecen estas en razón compuestas de la población y de la trabazón de los intereses particulares, de tal suerte que no pueden dirigirse geométricamente a la pública utilidad. Es necesario que la aritmética política sustituya el cálculo de la probabilidad a la exactitud matemática. Vuélvase los ojos sobre la historia y se verán crecer los desórdenes con los confines de los imperios y menoscabándose en la misma proporción el sentimiento nacional. Se aumenta el impulso hacia los delitos conforme al interés que cada uno toma en los mismos desórdenes. Así, la necesidad de agravar las penas se dilata cada vez más por ese motivo. Aquella fuerza semejante a la gravedad que nos impulsa a nuestro bienestar no se detiene sino a medida de los estorbos que le son opuestos. Los efectos de esta fuerza son la confusa serie de las acciones humanas. Si éstas se encuentran recíprocamente y se ofenden, las penas que yo llamaré estorbos políticos impiden el mal efecto sin destruir la causa impelente, que es la propia sensibilidad inseparable del hombre. Y el legislador hace como el hábil arquitecto, cuyo oficio es oponerse a direcciones ruinosas de la gravedad y mantener las que contribuyen a la fuerza del edificio. Supuestamente la necesidad de la reunión de los hombres y los pactos que necesariamente resultan de la oposición misma de los intereses privados, nos encontramos una escala de desórdenes, cuyo primer grado consiste en aquellos que destruyen inmediatamente la sociedad y el último en la más pequeña injusticia posiblemente cometida contra los miembros particulares de ella. Entre estos extremos están comprendidas todas las acciones opuestas al bien público, que se llaman delitos, y todas van aminorándose por grados insensibles, desde el mayor al más pequeño. Si la geometría fuese adaptable a las infinitas y oscuras combinaciones de las acciones humanas, debería haber una escala correspondiente de penas, en que se graduasen desde la mayor hasta la menos dura. Pero bastará al sabio legislador señalar los puntos principales, sin turbar el orden, no decretando contra los delitos del primer grado las penas del último. Y en este caso, de haber una exacta y universal escala de las penas y de los delitos, tendríamos una común y probable medida de los grados de tiranía y de libertad y del fondo de humanidad o de malicia en todas las naciones, en todas las naciones. Cualquier acción no comprendida entre los límites señalados no puede ser llamada delito o castigada como tal, sino por aquellos que encuentran su interés en darle este nombre. La incertidumbre de estos límites ha producido en las naciones una moral que contradice la legislación. Muchas actuales legislaciones que se excluyen recíprocamente, una multitud de leyes que exponen el hombre de bien a las penas más rigurosas, ha hecho vagos y fluctuantes los nombres vicio y virtud de buen ciudadano o de reo, con las revoluciones de los siglos, no en razón de las mutaciones que acaecen en las circunstancias de los países y por consecuencia siempre conformes al interés común, sino en razón de las pasiones y de los errores de que sucesivamente fueron movidos los legisladores. Verá muchas veces que las pasiones de un siglo son la base moral de los siglos que le siguen, que las pasiones fuertes, hijas del fanatismo y del entusiasmo, debilitadas y carcomidas, por decirlo así, del tiempo, que reduce todos los fenómenos físicos y morales a la igualdad, vienen poco a poco a ser la prudencia del siglo y el instrumento útil en manos del fuerte y del prudente, que de este modo nacieron las oscurantísimas nociones de honor y virtud, y son tales porque se cambian con las revoluciones del tiempo y que hacen sobrevivir los nombres a las cosas. Se cambian con los ríos y con las montañas, que son casi siempre los confines, no solo de la geografía física, sino también de la moral.
Si el placer y el dolor son los motores de los entes sensibles, y si entre los motivos que impelen a los hombres aún a las más sublimes operaciones fueron destinados por el invisible legislador el premio y la pena, de la no exacta distribución de éstas nacerá aquella contradicción, tanto menos observadas cuanto más común, que las penas castiguen los delitos de que han sido causa. Si se designa una pena igual a los delitos que ofenden desigualmente a la sociedad, los hombres no encontrarán un estorbo muy fuerte para cometer el mayor, cuando hallen en él unida y mayor ventaja. Capítulo 7. Errores en la graduación de las penas. Las reflexiones precedentes me conceden el derecho de afirmar que la única y verdadera medida de los delitos es el daño hecho a la nación, y por esto han errado los que creyeron que lo era la intención del que los comete. Esta depende de la impresión actual de los objetos y de la interior disposición de la mente, que varían en todos los hombres y en cada uno de ellos con la velocísima sujeción de las ideas, de las pasiones o de las circunstancias. Sería pues necesario formar un solo códice particular para cada ciudadano, sino una, no, perdón, sería pues necesario formar no solo un códice particular para cada ciudadano, sino una nueva ley para cada delito. Alguna vez los hombres con la mejor intención causan el mayor mal a la sociedad y algunas otras con la más mala hacen el mayor bien. Otros miden los delitos más por la dignidad de la persona ofendida que por su importancia respecto del público. Si esta fuese la verdadera medida y una irreverencia contra el Supremo, debería ser castigarse más atrozmente que el asesinato de un monarca, siendo la diferencia de la ofensa de una compensación infinita por la superioridad de la naturaleza. Finalmente, algunos pensaron que la gravedad del pecado se considerase en la graduación de los delitos. El engaño de esta opinión se descubrirá a los ojos de un indiferente examinador de las verdaderas relaciones de hombres y mujeres, y entre los hombres y Dios. Las primeras son relaciones de igualdad. La necesidad sola ha hecho nacer del choque de las pasiones y de la oposición de los intereses la idea de la utilidad común, que es la base de la justicia humana. Las segundas son relaciones de dependencia de un ser perfecto y creador que se ha reservado así solo el derecho a ser a un mismo tiempo legislador y juez, porque él solo puede serlo sin inconveniente. Si ha establecido penas entonces contra el que desobedece a su omnipotencia, ¿quién será el insecto que osará suplir la divina justicia que querrá vengar al ser que se basta a sí mismo y que no puede recibir de los objetos impresión alguna de placer o dolor, y que sólo entre todos los seres obra sin reacción? La gravedad del pecado depende de la impenetrable malicia del corazón. Esta no puede sin revelación saberse por unos seres limitados, cómo pues se tomará por norma para castigar delitos. ¿Podrán los hombres, en este caso, castigar cuando Dios perdona y perdonar cuando Dios castiga? Si ellos son capaces de contradecir al Omnipotente con las ofensas, también puede contradecirle con el castigo. Fin del capítulo 7. Leímos del 1 al 7.